Imagínate esto, noviembre de 1999. Cartoon Network estrena una caricatura sobre un perro rosa que vive con una pareja de ancianos en medio de la nada, en un pueblo llamado Nowhere, Kansas. Una serie aparentemente infantil donde cada episodio convertía a Muriel y a Eustacio, los ancianos más adorables y vulnerables que la animación había producido, en blancos de criaturas cada vez más perturbadoras. Faraones que regresan de la muerte, patos estafadores con acento francés, aliens con cabeza de pollo. Generaciones enteras crecimos con esa caricatura y muchos nunca nos quitamos esa sensación de inquietud que dejaba. Ahora, imagínate esto. Apenas 7 meses de que la serie se estrenara, a 1500 kilómetros del estudio donde se animaba, un hombre llamado David Parker Ray fue arrestado en un pueblo desolado del desierto de Nuevo México. Tenía un tráiler insonorizado detrás de su casa lleno de instrumentos de tortura. Lo llamaban la caja de los juguetes. Había secuestrado mujeres durante años. Las cifras reales nunca se conocieron porque murió antes de poder ser interrogado a fondo. Y los fans empezaron a notar cosas inquietantes. Una pareja de ancianos que desapareció en 1957 sin dejar rastro. Villanos en la caricatura que usan exactamente las mismas tácticas que usó Ray para acercarse a sus víctimas. Una atmósfera de aislamiento que parecía sacada de un caso criminal real. ¿Coincidencia? ¿Influencia inconsciente o algo más? Hoy te voy a contar la leyenda completa, qué partes son verdad, qué partes son especulación y por qué, a pesar de que muchas de las pruebas no resisten el escrutinio, sigue habiendo profundamente algo perturbador en cómo la realidad y la ficción coinciden en esta historia. ¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a El Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa por allá. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si esta es tu primera vez por aquí, suscríbete al canal, dale like, pícale a la campanita, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, ya sabes qué hacer. Una nota antes de seguir, porque vamos a hablar de un caso criminal real con víctimas reales. Las familias de las víctimas de David Parker Ray siguen vivas. Esto no es entretenimiento morboso. Lo voy a contar con todo el respeto que merecen las personas que sufrieron lo que sufrieron. Y vamos a separar muy claramente lo que es un hecho verificable de lo que son teorías de fans. Así es que, vámonos. Antes de hablar de teorías y conexiones, hay que conocer al hombre detrás de la caricatura. John Dilworth es un personaje fascinante por derecho propio. Nació el 14 de febrero de 1963 en Nueva York. Estudió en la School of Visual Arts y se graduó en 1985 con una licenciatura en arte. Después de graduarse, trabajó como director de arte en una agencia de publicidad llamada Baldy, Bloom Wellen, pero seguía haciendo sus propios cortos en su tiempo libre, financiados por él mismo. Era un animador independiente puro, de los que hacían las cosas a mano, cuadro por cuadro, sin presupuesto, sin estudio grande detrás. En 1994 fundó su propio estudio, Stretch Films, con sede en Manhattan, y entre el 95 y el 96 trabajó en lo que se convertiría el cortometraje que cambiaría su vida, The Chicken from Outer Space, el pollo del espacio exterior. La historia del corto, según el propio Dilworth, vino mientras visitaba una granja en el oeste de Estados Unidos, donde vivía y trabajaba la familia de su novia de entonces. Esa imagen, una granja solitaria, en medio de la nada, una pareja de ancianos viviendo aislados, un perro como único testigo de los horrores, se le quedó grabada. El corto se estrenó el 18 de febrero de 1996 dentro de What a Cartoon, el bloque de Cartoon Network y Hanna-Barbera, diseñado específicamente para descubrir nuevos talentos en animación. Era una premisa simple. Una pareja de ancianos en una granja remota es atacada por un pollo alienígena que quiere convertirlos a ellos y al mundo entero en pollos mutantes. El único que puede defenderlos es Coraje, su perro rosa cobarde. Y aquí viene el primer dato que mucha gente no sabe. The Chicken from Outer Space fue nominada al premio Oscar a mejor cortometraje animado de 1996. Perdió contra Wallace y Gromit, Close Shave, lo cual no es ninguna vergüenza. Wallace y Gromit son leyendas, pero la nominación al Oscar fue suficiente para que Cartoon Network le diera luz verde a convertir el corto en serie. Para venderlo a Cartoon Network, Dilworth fue a Hollywood vestido
completamente de astronauta. Se consiguió un traje plateado de una sola pieza, lo decoró con calcomanías de aliens, pintó botas plateadas con spray, encontró un casco al que le puso una hélice en la parte de arriba y se presentó haciendo malabares ante un cuarto lleno de ejecutivos. Esto no es una exageración, es exactamente como Dilworth describió la presentación en una entrevista del 2019. A los ejecutivos les encantó. La nominación al Oscar probablemente también ayudó. Y así nació Coraje, el perro cobarde, que se estrenó el 12 de noviembre de 1999 en Cartoon Network. La premisa final que Dilworth le dio a la serie era simple, deliberadamente claustrofóbica y completamente perturbadora. Coraje es un perro rosa que fue abandonado de cachorro cuando un científico loco mandó a sus padres al espacio. La mujer mayor y dulce llamada Muriel Beck lo encuentra y lo adopta y lo lleva a vivir a la casa donde habita con su esposo Stausio, un viejo gruñón que constantemente lo molesta. La casa está ubicada en Nowhere, Kansas, que es básicamente se traduce a ningún lugar. No es solo un nombre simbólico, es el pueblo más vacío que se puede imaginar. En la mayoría de los episodios, la casa de los Beck está literalmente sola en medio de un paisaje desértico, sin vecinos visibles, sin un pueblo cercano que se distinga, sin un alma viviente a kilómetros. Y a esa casa, episodio tras episodio, llegan amenazas. No siempre son monstruos obvios, a veces son hombres con maletines, a veces son patos con sombrero, a veces son zombies de granjeros que regresan a reclamar venganza. La serie corrió por 52 episodios entre el 99 y el 2002, divididos en 4 temporadas de 13 episodios cada una. Y aquí está el detalle clave que vamos a desarrollar. Cada episodio es, en su núcleo, una invasión. Algo de afuera llega a la casa aislada y amenaza a la pareja de ancianos vulnerables. Coraje, a pesar de su cobardía, es lo único que se interpone entre los Baggs y el horror que los acecha. Esta estructura es lo que hace exactamente que la teoría que vamos a explorar sea tan resonante, porque hay un caso criminal real en el mismo país, ocurriendo aproximadamente en ese periodo, donde el hombre real estaba haciendo exactamente eso, buscar parejas vulnerables en casas aisladas y aprovecharse de ellas. Antes de meternos en las teorías criminales, vale la pena entender por qué Coraje es tan distinta de otras caricaturas de su época. Porque la respuesta es corta. Dilworth nunca quiso hacer una caricatura infantil. En múltiples entrevistas a través de los años, Dilworth ha sido muy claro al respecto. No estaba pensando en niños cuando creó la serie. Estaba creando algo que a él le parecía divertido. Y divertido para Dilworth incluía referencias directas a películas de horror clásicas, atmósferas de pesadilla, criaturas genuinamente perturbadoras y una sensación constante de amenaza que muchas series de la época nunca habrían tolerado. Las influencias declaradas por Dilworth son fascinantes. El Exorcista, Tiburón, las películas de Stanley Kubrick, el cine de horror europeo, la animación experimental. No estaba mirando a Hanna-Barbera ni a Disney como referencias, estaba mirando a William Friedkin y a David Lynch. Y eso se nota en cada episodio. La iluminación de la casa de los Beck tiene una calidad ominosa permanente. La música compuesta por Jody Gray y Andy Ezrin oscila constantemente entre lo cómico y lo verdaderamente aterrador. Los antagonistas no son los típicos villanos de caricaturas, son figuras con un peso visual y narrativo que se quedan en la mente mucho después del episodio. Hay un episodio en particular, La maldición del rey Ramsés, que se considera uno de los más aterradores de toda la serie. Es la historia de un faraón egipcio cuya tumba es saqueada, cuya losa termina en manos de Eustacio y que aparece como un fantasma de CGI gritando "Regrésame la losa", con una voz distorsionada que hizo llorar a niños en todo Estados Unidos. Ese es el episodio favorito del propio Dilworth. Y hay un detalle profundamente personal sobre ese episodio. El CGI del faraón fue producido por Jim Dilworth, hermano de John. Según fuentes consistentes en torno a la producción, Jim murió durante la producción de la serie. La voz del faraón es la propia voz de John Dilworth distorsionada digitalmente, atravesando el trabajo final de su hermano fallecido. La serie completa está atravesada por momentos así, momentos donde se siente que hay algo más oscuro debajo de la superficie cómica, algo personal, algo doloroso. Producir Coraje fue brutal para Dilworth, no solo creativamente, sino emocionalmente. Durante los 4 años
años de la producción de la serie, Dilworth perdió a su hermano Jim. Según los testimonios que ha dado en entrevistas, terminó una relación de largo plazo y luego, en septiembre del 2001, justo cuando estaba en pleno proceso de las temporadas finales, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Dilworth vivía y trabajaba en Manhattan. Su estudio, Stretch Films, estaba en Nueva York. En entrevistas posteriores, Dilworth había hablado sobre cómo estos eventos lo afectaron profundamente y se reflejaron en el tono cada vez más oscuro de las temporadas tardías. La serie, que ya era extraña y perturbadora desde el principio, se volvió aún más experimental y emocionalmente cargada hacia el final. Cuando se le pregunta a Dilworth sobre sus inspiraciones, da respuestas concretas. La granja de la familia de su novia, las películas de horror clásicas, su propia imaginación, los miedos que tenía de niño. Nunca ha mencionado a David Parker Ray, nunca ha mencionado a los Patterson, nunca ha mencionado Verdad o Consecuencias, ni tampoco el estado de Nuevo México. Antes de seguir, una advertencia genuina. Lo que viene incluye descripciones de crímenes reales. Nada gráfico, nada que glorifique el crimen, pero sí información que puede ser difícil de escuchar. Si prefieres saltarte esta sección, adelante. Voy a tratar el tema con seriedad porque las víctimas merecen eso y merecen ser comprendidas. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en el estado de Nuevo México. Su infancia fue difícil de documentar con precisión. Algunas versiones dicen que tuvo un padre violento y alcohólico. Lo que las fuentes más confiables establecen es que sus padres lo abandonaron cuando era muy joven y fue criado por sus abuelos. Otros familiares han hablado de que tuvo acceso a material violento de índole madura desde una edad muy temprana. Una corrección a lo que dije en TikTok. Mencioné que su padre era alcohólico y violento. La realidad documentada es mucho más compleja. Sus padres lo abandonaron y fue criado por sus abuelos. Es importante no inventar una historia detrás donde no lo hay. De adulto, Ray se mudó a Elephant Butte, una pequeña comunidad junto a un lago artificial en el desierto de Nuevo México, a pocos kilómetros del pueblo de Verdad o Consecuencias. Trabajó durante años como mecánico y más tarde como guardabosques en el parque estatal Elephant Butte Lake. Era, por todo lo que sus vecinos podían ver, un hombre tranquilo y solitario. Trabajaba duro y se mantenía para sí mismo y pasaba las noches en su tráiler. Lo que los vecinos no sabían era lo que estaba construyendo en ese tráiler. Durante años, a algunos dicen décadas, aunque la evidencia confirmada apunta principalmente a los años 90, Ray construyó un tráiler insonorizado detrás de su casa. No era una habitación oculta, no era un sótano, era un tráiler estacionado a plena vista junto a su propiedad, pero estaba insonorizado por completo y por dentro, gradualmente, Ray lo equipó con instrumentos que la mayoría de la gente no creería que existen fuera de las películas de terror. Gastó alrededor de $100,000 en ese tráiler. Tenía cadenas, poleas, una silla ginecológica modificada con capacidad de aplicar descargas eléctricas, equipos quirúrgicos, diagramas dibujados a mano de las paredes mostrando diferentes métodos para infligir dolor, una cinta de audio pregrabada con la voz del propio Ray que les ponía a sus víctimas cuando llegaban, describiendo en detalle clínico exactamente lo que les iba a hacer, lo que llamaba su caja de juguetes, la Toy Box. Y había un detalle más, un letrero en la entrada que decía Satan's Den, la guarida de Satanás. Sus métodos para encontrar y acercarse a víctimas eran calculados. Buscaba mujeres vulnerables y que normalmente se dedicaban al oficio más viejo del mundo. En Albuquerque, a unos 230 kilómetros al norte, se hacían pasar por policía encubierto y las arrestaba por solicitación. Las metía en su carro y las llevaba a Elephant Butte. Tenía una placa policial falsa que usaba consistentemente. En otros casos, usaba a su novia y cómplice, Cindy Hendy, como gancho. Hendy ofrecía amistad o ayuda, ganaba la confianza de la mujer y la llevaba a la casa de Ray bajo algún pretexto inocente. En al menos un caso documentado, la víctima, Angélica Montano, fue a la casa de Ray simplemente a pedir prestado un poco de mezcla para hacer pastel. Estos detalles son importantes para lo que viene después, así que tenlos presentes. Las tácticas de Ray incluían disfraces, identidades falsas, mentiras emotivas para ganar confianza y aproximaciones a víctimas en contextos que parecían completamente inocentes.
El 19 de marzo de 1999, una mujer de 22 años llamada Cynthia Vigil Jaramillo estaba en un estacionamiento en Albuquerque. Ray se le acercó identificándose como policía encubierto y la arrestó por solicitación. La esposó en el asiento trasero de su carro y manejó 2 horas hasta Elephant Butte. Durante 3 días, Cynthia Vigil fue en la caja de juguetes, encadenada a un poste de cama, un collar de perro con candado en el cuello, la silla ginecológica con descargas eléctricas, la cinta pregrabada que le explicaba cada cosa que le iba a pasar. El 22 de marzo, Ray salió a trabajar, dejó a Vigil bajo la custodia de Cindy Hendy, y Hendy cometió un error, dejó las llaves de las cadenas en una mesa cercana y salió momentáneamente de la habitación. Cynthia Vigil usó sus pies para acercar la mesa centímetro por centímetro hasta poder alcanzar las llaves con la mano encadenada. Se liberó. Cuando Hendy regresó, hubo una pelea. Hendy le pegó en la cabeza con una lámpara intentando dejarla inconsciente. Vigil agarró un picahielo del suelo y se lo clavó en el cuello a Hendy. Y entonces salió corriendo por las calles de Elephant Butte, desnuda, excepto por el collar de perro candado al cuello y la cadena arrastrando detrás, sangrando de la cabeza, hasta que un automovilista la vio y llamó al 911. Cuando la policía llegó a la caja de juguetes, lo que encontraron supera cualquier descripción. Las cadenas, las sillas, los instrumentos, los diagramas en las paredes, la cinta pregrabada y lo que más impactó a los investigadores, un videocassette de 1996 mostrando a otra víctima, una mujer llamada Kelly Garrett, que había sido secuestrada años después y a quien Ray había drogado y devuelto a su casa con la creencia falsa de que nada había pasado. David Parker Ray fue arrestado ese mismo día. Cindy Hendy también, y la investigación que siguió reveló que probablemente había más víctimas, muchas más, pero ningún cuerpo fue encontrado nunca. Según el testimonio de Hendy, las víctimas fatales eran desmembradas y enterradas, o tiradas al lago de Elephant Butte o arrojadas a barrancos en el desierto. Ray fue sentenciado a más de 223 años de prisión en 2001. Murió de un infarto en mayo de 2002 mientras estaba siendo encarcelado. Tenía 62 años. Se llevó con su muerte los nombres y los destinos de quizás docenas de mujeres que nunca fueron identificadas. Aunque no fue formalmente condenado por homicidio, la falta de cuerpos lo impidió. Él mismo afirmó haber tenido alrededor de 40 víctimas. Algunas estimaciones llegan hasta 60. Ahora, aquí viene la parte donde la teoría empieza a tomar forma, y voy a ser muy claro, lo que sigue es especulación de fans. Es la conexión que ha circulado en internet durante años, no es algo que Dilworth haya confirmado. De hecho, ha sido sugerido por la prensa local de El Paso que la conexión con Truth or Consequences no fue una inspiración real para él, pero las coincidencias existen y vale la pena examinarlas. Primera coincidencia: la geografía de Truth or Consequences, o Verdad y Consecuencias, en Nuevo México. Es un pueblo pequeño y aislado en el desierto. Elephant Butte, donde Ray operaba, está a pocos kilómetros al norte. La región es exactamente el tipo de lugar visualmente parecido a Nowhere, Kansas. Esa sensación de aislamiento total, casas desperdigadas en el desierto, kilómetros de nada en todas las direcciones. Verdad o Consecuencias tenía alrededor de 6,000 habitantes en los 90. Elephant Butte tenía muchísimo menos. Geográficamente sí coincide con la estética de Nowhere. Otra corrección de TikTok: mencioné que Verdad o Consecuencias tenía 3,000 habitantes en los 90. La realidad es que eran alrededor de 6,000 según los censos de 1990 y 2000. Lo que sí era muy pequeño era Elephant Butte, la comunidad donde vivía Ray. Ahí sí hablamos de unos pocos cientos de habitantes. Segunda coincidencia: las tácticas de los villanos. LeQuack, uno de los antagonistas recurrentes de la serie, es un estafador que aparece en las casas de los Begg usando diferentes disfraces: médico, abogado, para engañar y manipular a Muriel. Freaky Fred, el peluquero psicópata, llega a la casa con un acento dulce y una historia conmovedora y se queda como invitado bajo el techo de los Begg. Casi todos los villanos de la serie comparten esta característica: llegan a la casa aislada con engaño, ganan la confianza de Muriel, la siempre confiada, y revelan su naturaleza siniestra demasiado tarde. Las tácticas reales de Ray, según los testimonios de las sobrevivientes y los investigadores, era hacerse pasar por una figura de autoridad, policía, guardabosques, usar a su novia como gancho para ganar confianza y llegar a casas o lugares aislados con un pretexto inocente. ¿Es la misma estructura? Sí lo es. ¿Significa eso que Dilworth se inspiró en Ray? No necesariamente. Esta estructura, el villano que gana confianza para luego revelar su verdadera naturaleza, es uno de los arquetipos más
más antiguos del terror. Aparece en cuentos de hadas, en novelas victorianas, en cine clásico de terror. Es el lobo disfrazado de abuela. No tiene que venir de un caso específico para que suene familiar. La tercera coincidencia, el timing. La detención de Ray fue en marzo de 1999. Coraje, el perro cobarde, se estrenó en noviembre de 1999. La distancia entre los dos eventos es de solo unos meses, pero, y este es un detalle importante que descubrí al investigar, la temporada 1 completa de Coraje estaba terminada para octubre de 1999, un mes antes de su estreno. Esto significa que la mayor parte del trabajo de la animación, estructura y producción se había hecho antes de que el caso de Ray fuera ampliamente conocido a nivel nacional. Para que Dilworth hubiera sido influenciado conscientemente por Ray, habría tenido que estar siguiendo el caso con atención a partir de marzo de 1999 y básicamente rápidamente incorporarlo a la producción de los últimos episodios de la temporada. Es posible, pero no es probable, y es importante. La estructura básica del show: pareja de ancianos aislados, casa en medio de la nada, villanos que llegan disfrazados, ya estaba completamente formada desde La gallina del espacio exterior de 1996, 3 años antes del arresto de Ray. Así que la teoría tiene un problema lógico. El ADN de la serie ya existía antes de que Ray entrara a la conciencia colectiva pública. Hay otra teoría que circula con frecuencia y es la que conecta a Coraje con la desaparición de William y Margaret Peterson en El Paso, Texas, en 1957. Esta es la teoría que mencioné en TikTok y que necesito hacer dos correcciones importantes a lo que dije. La primera corrección de algo de lo que dije en TikTok es que los Patterson tenían un perro. Eso es incorrecto. Tenían una gata llamada Tommy. Tommy se volvió famosa después de la desaparición porque era una de las cosas más raras del caso. Habían dejado a su gata sola en la casa, sin alimentarla, sin previsión, como si simplemente hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Hay múltiples artículos de periódico de la época que dedicaron un espacio significativo a Tommy. Era una gata, no un perro, perdón. Esa parte de la conexión con Coraje, donde el perro queda como testigo, no funciona porque los Patterson pues no tenían un perro. La segunda corrección, dije que los Patterson vivían en una casa aislada. También esto es incorrecto. Su casa estaba en el 3000 Piedmont Drive, en el barrio Kern Place, en un vecindario residencial de clase media en el mero centro del Paso. Ahí hay un chingo de gente. No era una granja en el desierto, no era una casa aislada en medio de la nada. Era una casa urbana en un barrio normal con vecinos cercanos. La imagen visual que se suele asociar con la teoría de casa solitaria en el desierto, bueno, pues no aplica para los Patterson. Ahora sí, lo que sí es real e interesante del caso. William y Margaret Peterson desaparecieron en la noche del 5 al 6 de marzo de 1957. William tenía 52 años, Margaret tenía 42. Dueños de una tienda llamada Patterson Photo Supply en el centro del Paso. Comunidad acomodada y sin enemigos conocidos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 6 de marzo, David Kirkland, empleado y amigo cercano de William, recibió una llamada telefónica. Era William o alguien que parecía sonar como William. Le dijo: nos vamos, tendré que llevarme a Margaret por un tiempo. Kirkland, medio dormido, no le dio mucha importancia. Los Patterson viajaban con frecuencia. Nunca se les volvió a ver. 5 meses después, alguien empezó a notar que algo no encajaba. En la casa de los Patterson encontraron platos sin lavar en el fregadero, ropa puesta sobre la cama, un abrigo de piel costoso esperando en la tintorería sin reclamar, el Cadillac, un bote, propiedades en Guaymas, México, y Tommy, la gata, sola. 5 meses sola. El caso tiene capas que parecen sacadas de una novela de misterio. Un telegrama enviado supuestamente por William a su contador, pero firmado con la inicial del medio equivocado, H en lugar de D. La amante secreta de William, Stephania Morfin, quien dijo a las autoridades que William le había mencionado que pronto tendría que desaparecer y hacerlo rápido. Declaración que después retiraría. Un empleado, Reinaldo Nargaray, que en 1984, 27 años después,
declaró a un detective que había encontrado sangre en el garaje de los Patterson y un trozo de cuero cabelludo humano en la hélice de un bote inmediatamente después de la desaparición, y que él mismo había limpiado el lugar. Los Patterson fueron declarados muertos oficialmente en 1964. El caso sigue oficialmente abierto en la oficina del sheriff del Paso. Nunca se ha resuelto. Los fans que conectan este caso con Coraje señalan la pareja de ancianos, desaparición sin explicación, una mascota dejada atrás, una casa llena de preguntas sin respuestas, teorías de abducción extraterrestre. Sí, esa teoría también se manejó sobre los Patterson, el pueblo donde Ray operaba, ¿verdad? Consecuencias, está a 200 kilómetros del Paso, geografía relativamente cercana. ¿Pudo Dilworth haber conocido el caso? Posiblemente. ¿Lo conocía conscientemente? En realidad no hay evidencia. ¿Lo usó como inspiración? Él nunca lo ha confirmado. Y las diferencias importantes, gato contra perro, casa urbana contra casa aislada, debilitan la conexión visual directa que la teoría suele sugerir. Después de toda la especulación, vale la pena volver al hombre real. ¿Qué ha dicho Dilworth sobre las inspiraciones de Coraje? En múltiples entrevistas a lo largo de décadas, especialmente en el aniversario 25 de la serie en 2024, Dilworth ha sido relativamente abierto sobre sus inspiraciones y casi ninguna involucra crimen real. Sobre Muriel y Eustacio específicamente, Dilworth ha hablado de Muriel como una representación idealizada de una madre amorosa, una mujer escocesa, cálida, paciente, que cocina, que ama incondicionalmente. Algunas fuentes han sugerido que está parcialmente inspirada en su propia abuela escocesa, aunque esto no está completamente confirmado. Eustacio, por contraste, representa el cinismo masculino, el resentimiento, los celos del padre que se siente desplazado por el cariño que la madre siente hacia el hijo, o en este caso, hacia el perro. Lo que Dilworth ha enfatizado en cada entrevista es el corazón emocional de la serie, el amor de Coraje por Muriel. Eso, según él, es lo que hace que la serie funcione. No los monstruos, no el horror, no las locuras. El amor de un perro pequeño y aterrado por una mujer mayor que lo rescató. Coraje está dispuesto a ponerse en situaciones extremadamente difíciles por amor a otro, incluso si ese otro es un villano, dijo Dilworth en una entrevista de 2024 con IndieWire. Mira su templanza, su paciencia, su tolerancia con Eustacio. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo separamos lo que es teoría de fans de lo que es un hecho? Lo que es completamente verificable es que David Parker Ray fue un criminal real. Sus crímenes ocurrieron principalmente en los años 90. Terminaron con su arresto en marzo de 1999 y operó desde Elephant Butte, Nuevo México, a pocos kilómetros de Verdad o Consecuencias. Fue sentenciado a más de 223 años de prisión y murió de un infarto en 2002. Sus víctimas son reales y muchas siguen sin ser identificadas o encontradas. William y Margaret Patterson desaparecieron en 1957 de su casa en El Paso, Texas. Dejaron todo atrás, incluyendo a su gata Tommy. El caso sigue oficialmente abierto y nunca se ha resuelto. Coraje, el perro cobarde, fue creada por John Dilworth, basada en su corto La gallina del espacio exterior de 1996 y se estrenó en noviembre de 1999 en Cartoon Network. La serie está ambientada en una casa aislada en Nowhere, Kansas. Sus episodios involucran amenazas externas, una pareja de ancianos vulnerables, frecuentemente con villanos que usan disfraces o engaños. Lo que es especulación, que Dilworth haya conocido el caso de David Parker Ray, que la atmósfera de Nowhere, Kansas esté directamente inspirada en Verdad o Consecuencias, que los villanos disfrazados de la serie estén basados en las tácticas de Ray, que la pareja de ancianos esté inspirada en los Patterson. Todas estas son conexiones que los fans han trazado, pero ninguna está confirmada por el creador. El timing. Ray fue arrestado en marzo de 1999. La serie se estrenó en noviembre de 1999, pero mayor parte de la producción se había hecho antes. Hace que la influencia directa sea poco probable. La estructura narrativa básica de Coraje ya existía desde el corto de 1996, 3 años antes del caso de Ray. Y los detalles importantes de la teoría, particularmente la conexión con los Patterson, tienen errores factuales significativos que la debilitan considerablemente. Y sin embargo, la teoría no desaparece. Cada año más fans se la descubren, la comparten, la analizan. ¿Por qué? Yo honestamente creo que hay dos razones.
La primera es que Coraje, el perro cobarde, es una caricatura genuinamente perturbadora que se quedó grabada en la memoria de toda una generación. Cuando una obra te marca tan profundamente, instintivamente buscas explicaciones para saber por qué te marcó. Si una caricatura para niños te dejó pesadillas durante años, debe de haber una razón mayor que solo el creador era talentoso. Las teorías de inspiración criminal son satisfactorias porque ofrecen una explicación que justifica la intensidad de la reacción emocional. La segunda razón es más oscura. Estados Unidos en los años 90 fue una época de tensión cultural, particular alrededor del crimen. Las casas aisladas, las parejas vulnerables, los asesinos en serie, la cobertura mediática del caso Ray, aunque relativamente regional, encajaba un patrón cultural más amplio de la fascinación con el horror real. Es posible, y esto es donde la teoría se vuelve interesante incluso sin ser literalmente cierta, que Dilworth haya absorbido inconscientemente esa atmósfera cultural. No necesitaba conocer a Ray específicamente para captar el aire de esa época. A veces el arte y la realidad reflejan los mismos miedos sin estar directamente conectados. Y esa es, quizás, una explicación más interesante que la inspiración directa, que tanto Coraje como el caso de Ray emergieron de la misma ansiedad cultural americana sobre el aislamiento, la vulnerabilidad y los horrores que se pueden esconder en plena vista. Coraje, el perro cobarde, terminó el 22 de noviembre del 2002, el mismo año que David Parker Ray murió en prisión. ¿Coincidencia? No causa. Dilworth intentó hacer una serie precuela llamada Before Courage o Antes de Coraje. Cartoon Network no le dio luz verde. Hubo un especial de Halloween en 2014 llamado The Fog of Courage que se transmitió solo en Cartoon Network Asia. Y en 2021, sin la participación de Dilworth, Warner Brothers produjo una película crossover de Scooby-Doo y Coraje titulada Straight Outta Nowhere, Scooby-Doo meets Courage the Cowardly Dog. Dilworth no fue parte del proyecto. Hoy, Dilworth sigue trabajando en su estudio Stretch Films en Nueva York. Ha hablado en entrevistas recientes sobre cómo 25 años después del estreno sigue sorprendido por el impacto cultural de la serie. Nunca pensé hacer una caricatura que tuviera tanto impacto, dijo en entrevista a IndieWire en 2024. Y los fans siguen discutiendo si Nowhere, Kansas fue alguna vez realmente Nuevo México, si los villanos disfrazados son ecos de un asesino real, si la casa aislada en el desierto de verdad o consecuencias sin pruebas, sin confirmaciones, solo con la sensación de que algo profundo está ocurriendo debajo de la superficie de esa caricatura extraña que vivimos de niños. Coraje, el perro cobarde, es, en última instancia, una obra de un animador independiente que creó algo extraño y personal y que casualmente o no capturó algo del movimiento cultural en el que vivía. La leyenda de su conexión con David Parker Ray y los Patterson es probablemente solo eso, una leyenda, una construcción de fans buscando significado en un trabajo que los marcó. Pero algo de lo que la teoría intenta articular es real. La sensación de vulnerabilidad de una pareja de ancianos en una casa aislada, el terror del visitante que llega con buenas intenciones aparentes y revela ser otra cosa, la paranoia americana de los espacios vacíos del desierto, todo eso es real, existe en la cultura, existe en la historia criminal, existe en Coraje. Que existan en los tres lugares no significa que uno haya creado al otro, significa que los tres están hablando del mismo miedo subyacente. Y eso es lo que hacen las grandes obras de arte. Capturan el miedo que ya está en el ambiente, lo destilan, nos lo devuelven en una forma que podamos procesar. Que sea un perro rosa cobarde el que termine cargando con todo eso es exactamente el tipo de paradoja que solo Dilworth podía haber inventado. La próxima vez que veas a Coraje temblar en la sala de los Bag mientras un visitante extraño toca la puerta, recuerda, probablemente no es David Parker Ray, pero el miedo es exactamente el mismo. Y por eso esa caricatura, 25 años después, sigue siendo una de las más perturbadoras que la televisión americana haya producido. Pero dime, ¿tú conocías esta teoría? ¿Crees que las coincidencias son demasiadas para ser casualidad o estamos los fans conectando puntos donde en realidad no los hay? ¿Y qué episodio de Coraje te traumatizó más de niño? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más gente. No olvides pícale a la campanita para que te recuerde los nuevos videos y sígueme en TikTok. Y también sígueme para más cultura pop.